Infiltracións é un proxecto desenvolto polo Museo de Pontevedra, onde se convidan artistas contemporáneos a facer pezas novas, pezas especiais, inspiradas en obras da colección ou en espacios da colección deste Museo de Pontevedra. Ira Lombardía é unha artista asturiana, unha artista que traballa coa imaxe, normalmente con imaxes de arquivo, con imaxes atopadas. Se apropia destas fotos, pero vai máis alá deste apropiacionismo. El proyecto Mudanza es un proyecto inédito que he preparado específicamente para el Museo de Pontevedra. Hemos estado trabajando durante 2 años. Cuando visité por primera vez el museo me tocó mucho una pintura de Lugris, de Trajamunda, que es la Santa de la Morriña, y como yo llevo casi una década ya viviendo en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, era un tema que me apetecía trabajar. Máis alá de que a artista escolle algunhas obras concretas da colección, como algúns libros, unhas caracolas que son instrumentos musicais, un debuxo de Castelao e un grabado dos Caprichos de Goya. Eu diría que de algún modo se empapa do espírito, eu creo que flota un pouco na colección, ideas relacionadas coa migración, co exilio, coa morriña. Inspirándome en algunas imágenes y piezas de la colección del museo, surgieron unos nuevos trabajos que son unos collages. También hay una instalación en la que he colaborado con Marcos Parga del estudio Mapa y unos tótems que podéis ver aquí, que son como unas piezas un poco más escultóricas. El tema que trata el proyecto Mudanza tiene que ver con la idea de tránsito, la idea de desplazamiento, de desarraigo, del viaje, ¿no? Que es qué nos llevamos y qué queda cuando emigramos. Hay una serie de elementos en las piezas que de forma material nos remiten a estos conceptos, ¿no? Al concepto de distancia, por ejemplo, pues todo lo que es la goma espuma, el papel burbuja, ¿no? Las cinchas, son elementos que normalmente utilizamos cuando nos mudamos. Y luego, por otro lado, pues hay una serie de imágenes que nos remiten a la idea, por ejemplo, del mar, la idea del hogar, de lo doméstico, cómo construimos un nuevo hogar cuando emigramos, ¿no? Unha das misións fundamentales dun museo como este é a conservación. Con isto tamén estamos estimulando as novas produción, estamos atraendo novos artistas que traballan como investigadores e tamén, eu diría que atraemos novos públicos, unha maneira de manter vivas as coleccións, de manter o interese. El proyecto Infiltracións me parece un proyecto súper sugerente, ya que es una forma de entender a los artistas como agentes culturales activos, ¿no? Cómo un artista puede dialogar y trabajar con la colección de un museo, ¿no? Y creo que es interesante para mí como artista, espero que lo sea también para los espectadores y la gente que visita aquí el Museo de Pontevedra, pero sin duda es una forma de activar y mantener vivos museos que como este tienen colecciones que son históricas, ¿no? Y que vienen de otras épocas. Es como establecer un diálogo, ¿no? Que va más allá del tiempo, que va más allá de las generaciones y me parece muy atractivo.